Amigo, muy importante, si usted de pronto es Bajash Lover, no sé si así se dirá. Acá, amigos, estamos con la Boxer 150X, ahora con un pequeño cambio en su motor. Esta es la moto más grande o más potente, con más torque de la familia Boxer. Una moto con aires doble propósito, ¿gracias a qué? A su guardabarro delantero elevado, a sus llantas doble propósito, su altura del motor al piso no está nada mal y además tenemos un motor con un torque a bajas revoluciones, que es lo que se necesita en tráfico lento, en las zonas rurales y mucho más cuando arranquemos a mitad de falda con acompañante o con un volteo de plátanos atrás, de yuca, de cemento. Mejor dicho, me salió el y esto es lo que ofrece la Boxer 150X de la marca Bajash. Welcome to my party, we're just getting started. A life is a dream or a nightmare scarring. Hand me a drink. Ahora pasemos al diseño de esta Boxer 150X. Para muchos es una hermosa motocicleta, para otros tal vez no lo sea. Digamos que tiene un concepto más o menos algo clásico o algo retro en esta motocicleta, pero yo siempre he dicho, muchachos, entre menos tapas tenga, entre menos cosas tenga y que la utilizamos para trabajar, pues mucho mejor. Y esta motocicleta ofrece eso, no tenemos tanto carenado, tanta cosa, y que la hace un poco clásica esta moto si la miramos de esa forma. Sería su faro, que es de forma circular, acompañado de esta gran cúpula que tenemos acá. También sus direccionales, que son así redondas, para que en ese toque clásico de esa motocicleta. Y tenemos un tanque metálico con forma como de lágrima para que le dé ese aspecto un poco retro a esta motocicleta, que es una moto para trabajo, la Boxer 150X de Bajash. ¿Qué detalles encontramos en esta Boxer 150X? Tenemos un protector de cárter. Esto sí es un protector porque es metálico, amigos, vea. Esto sí protege en realidad, que cubre toda esa parte baja del motor en esta Boxer 150X. En esta moto tenemos un gato central, que esto facilita mucho para los mantenimientos, lavar la motocicleta, cambiar el aceite, y me parece muy útil más que todo también en estas motos de trabajo. Una de las cosas de esta Boxer 150X que le hace apariencia un poco de doble propósito es su guardabarro delantero elevado, que digamos que por adentro chita, donde haya mucho pantano, no se va a trancar por este lado. Y por otro lado tenemos un guardabarro un poco más pegado a la llanta, que va hasta la parte de acá abajo para que no salpique tierra, agua, lo que sea, a esta parte de atrás o a esta parte del motor. Y además, lo que me gusta es que en esta parte de acá notamos que no está tan pegado a la llanta este guardabarro, y esto ayuda pues de que el barro no se pegue en esta parte de acá. Su distancia de acá al piso, según el manual, es de 19 centímetros o 190 milímetros. Pero la verdad, muchachos, yo medí con este métrico y me dio como casi 210. En todo caso, tiene muy buena altura si utilizamos esta moto en terrenos irregulares o terracería. En esta moto de trabajo o esta Boxer 150X tenemos un guardacadena que tal vez no sea lo más bonito que sea en una motocicleta, pero sí protege mucho el kit de arrastre. En esta Boxer 150X vemos que viene con defensas tipo oreja, que es una protección tanto para nosotros como para la motocicleta, y lo bueno es que ya lo trae de serie y con esto nos ahorramos unos pesitos, amigos. Esta motocicleta viene con cortavientos, sino que en esta todavía no están instalados, pero sí los tiene. Son cortavientos que no son reforzados, pero sí los incluye en esta motocicleta. Ahora pasemos al asiento de esta Boxer 150X de Bajash. Un asiento, amigos, grande, ancho, amplio, tanto para el piloto como para el pasajero, de muy buen tamaño, bastante, amigos, abollonado. Me imagino por allá en las zonas rurales metiendo acá 4 o 5 personas. Y tenemos una parrilla de buen tamaño, se ve muy resistente, tiene buenos tubos para llevar harto peso, estos anclajes que sirve para amarrar algún tipo de equipaje. Su capacidad de carga no lo especifica su manual, pero créanme, muchachos, de que se ve que es resistente y que se le puede echar buen peso a esta motocicleta si la utilizamos en el campo para trabajar, y ya los bulticos de papa, arroz, arracacha, lo que sea. Otro detalle que me gusta de esta Boxer 150X, acá lo tenemos, es un puerto de carga tipo USB que ya viene integrado en la motocicleta, no es un accesorio, y esto es muy bueno para la gente que trabaja en esta motocicleta, si traen aplicaciones, no sé, buscando direcciones, ya que pueden cargar acá su dispositivo móvil. Capacidad de carga de esta Boxer 150X, de acuerdo a su manual, 150 kilos, lo que incluye
Piloto, pasajero, maleta, accesorios, lo que sea. Esta capacidad de carga que dan las marcas en las motocicletas son capacidades, digamos, que son ellos un poco reservados, no van hasta el límite, porque estas motos, o digamos la Boxer 100, le han metido más de 150 kilos. Ahora con esta moto que es de 150, con más potencia y más torque, hay gente que le ha metido más de 150 kilos a la moto, incluido el peso del piloto. Altura del asiento de esta Boxer 150X, 820 milímetros o 82 centímetros. Es una moto un poquito alta, ¿por qué? Por el asiento que es ancho y siempre está muy abollonado. Me subo, yo mido 1,62 y llego en puntas. Es que el asiento está muy ancho en la parte del conductor, entonces cuando es más ancho pues hay más arco en las piernas y uno llega pues menos al piso. Me queda un poquito alta. Alta para mi estatura, ya depende de la estatura de cada persona. Su peso, 128 kilos, no dice en su manual si es con todos los líquidos o si es en seco, pero la moto aquí como está, pues se siente liviana. Igual no tiene combustible, pero sí está liviana. Rango de giro está muy bueno para la ciudad, para usted maniobrar, para usted filtrar en esta motocicleta. Posición de manejo de esta Boxer 150X, acá, sin probarla, se siente una moto cómoda para manejar. ¿Por qué? Por el manillar que es elevado, queda la espalda recta, posapiés centrados, entonces da una buena posición en cuanto a su triángulo de manejo en esta Boxer 150X. Uno de los aspectos más importantes que caracterizan a las Boxer es su bajo consumo de combustible, y la Boxer 150X no es ajena a su bajo consumo de combustible. Su capacidad de combustible, 2.9 galones, equivalentes a 11 litros. Esta moto se llenaría más o menos, si estuviera vacía como lo está esta, con 44.000 pesos de gasolina corriente. Por acá tenemos tapa de combustible con bisagra, y eso es un buen detalle, amigos. En cuanto a su autonomía, para hacer una moto de casi 150 centímetros cúbicos, su autonomía en promedio ronda los 150 kilómetros por galón en promedio, inclusive mucho más, dependiendo de qué, muchachos, de esto de qué tan alegres seamos con esto, el peso que llevemos y el nivel del terreno. Pero si es una moto muy económica para su cilindrada, potencia y torque que maneja la Boxer 150X. Miremos el tablero de esta Boxer 150X, un tablero, muchachos, análogo, pero con la información necesaria para una moto de trabajo, que sería que para mí lo más importante es que tenga nivel de combustible. Además encontramos indicador de marchas, velocímetro, odómetro, y en esta parte que está acá encontramos direccionales independientes, neutra y testigo de luz alta. En sus comandos de esta motocicleta, arranque eléctrico, y tenemos su respaldo, que sería el arranque de patada o de pedal en caso de que nos falle la batería. Por este lado, claxon, direccionales, luces bajas y altas, luz de paso o cortesía. Suspensiones de esta motocicleta de trabajo: adelante, barras convencionales con fuelles, que serían estos para su protección o guardapolvos, con un recorrido de 125 milímetros, un recorrido más que todo urbano, porque si fuera una moto doble propósito 100% tendrá un recorrido mínimo de 160 milímetros, pero créanme que el recorrido está bien para esta motocicleta en lo que ofrece en su categoría y su propósito. Atrás, doble amortiguador con la tecnología patentada por Bajaj, SNS, quiere decir resorte en resorte, para mejor estabilidad y reducción en los impactos. Además, es ajustable en precarga en 5 posiciones con un recorrido de 100 milímetros. Pasando a sus frenos de esta motocicleta, tenemos un disco perforado, que esto ayuda a su refrigeración, de 240 milímetros. Por este lado vemos una cosa que se me olvidaba, que es importante, es que la marca de la suspensión es de la marca Endurance. Acá tenemos un caliper de 2 pistones sin marca y una línea de freno convencional. Atrás, freno de tambor de 130 milímetros. Por el momento, esta moto no cuenta con ningún sistema avanzado de frenos, quiere decir ni ABS ni CBS. Ya toca esperar para el próximo año a ver qué hace la marca para que actualice esta moto con el sistema de frenos para que cumpla la normativa que empieza a regir a partir de octubre de 2025. Iluminación de esta Boxer 150X totalmente convencional, pero tenemos un faro de muy buen tamaño, se ve grande. Pensaría que a este faro, si le colocamos una luz LED aprovechando su tamaño, creería que debería alumbrar bastante. Estamos acá en la parte de atrás, un diseño muy clásico tanto para
para sus direccionales como para su stop y todo es convencional. Colores de la Boxer 150X. Amigos, esta moto de trabajo viene en 3 colores. Esta que está acá, negro infinito con gris. La otra, negro infinito azul. El azul va con estas calcas que tenemos acá, tipo camuflado. Y el tercer color de esta moto de trabajo, verde Army, muchachos. Llantas de la Boxer 150X, unas llantas, muchachos, doble propósito. Acá tenemos su labrado con buenos taches, buena profundidad. Estas llantas, muchachos, no son Sellomatic, requieren cámara o neumático en la parte interna, pero gracias a sus rines de aspas se le pueden colocar llantas Sellomatic. Su marca Euro Grip, su medida en la parte delantera 3.0 RIN 17. En la parte de atrás también un labrado que nos sirve para terrenos irregulares. Su medida 100 de ancho, perfil 90, RIN 17. Competencia para esta Boxer 150X. Amigos, un poco complicado debido a su cilindrada. Digamos, por dar solamente nombres, estaría la GN 125 TT, donde se vende esta motocicleta. Creo que se vende en Guatemala, me parece. Es una moto que tiene una parrilla hasta en la parte del faro. Y digamos, la hermana perdida o negada de la GN 125, que sería la AKT CHR 125. Ahora pasemos a los precios de algunos consumibles de esta Boxer 150X. Ojo que son precios sujetos a cambios sin previo aviso y tenga en cuenta, y muy importante, la fecha de publicación de este video. Pastillas, 28.900 pesos. Bandas, 25.700 pesos. Filtro del aire, 22.200 pesos. Bujía, 8.200 pesos. Kit de arrastre, 203.200 pesos. ¿Y qué cambió en este motor de la Boxer 150X, muchachos? Es que ahora esta moto cuenta con filtro centrífugo para el aceite. Ya no tenemos filtro de papel. Otra cosita es que ya no tenemos la mirilla para el nivel del aceite, para poderlo mirar. Ya toca es con la bayoneta que está acá en la parte superior. Para las Boxer 150X que tengan filtro de aceite de papel o de cartón, su precio es de 4.600 pesos. En cuanto a su aceite, la capacidad para esta motocicleta es de 1.000 centímetros cúbicos o 1.000 mililitros, viscosidad recomendada 20W50 y su precio es de 37.600 pesos. Acá tenemos un motor de 144.8 centímetros cúbicos, un solo árbol de levas en cabeza, 2 válvulas, refrigerado por aire, tiene una sola bujía, relación de compresión de esta motocicleta 9:8:1, alimentado por carburador y esa es su palanca del shock, ahogador o estrangulador, que dependiendo del país es lo mismo. Su transmisión mecánica de 5 velocidades, acá tenemos la secuencia y son hacia abajo, primera, segunda, tercera, cuarta y quinta. Y algo que me gusta para no dañar el zapato es que tenemos acá esta parte para poder también mover el tema de los cambios, acá en la parte delantera y aquí con la parte de atrás del zapato. Potencia y torque de esta motocicleta, muchachos, pero antes, like si les gusta el contenido, se pueden suscribir, es gratis. Además pueden seguirme en Instagram como @redmotos89. Bueno, acá tenemos una potencia de esta motocicleta de 11.84 caballos a 7.500 revoluciones y un torque de 12.55 Nm a 5.000 revoluciones. Acá tenemos un motor que trabaja a bajas revoluciones, por eso tenemos mayores números en su torque que en su potencia, y es lo que más importa en una moto de trabajo, ya que un torque a bajas RPM nos ayuda mucho para arrancar en subidas, en lomas, en tráfico lento, o también nos sirve mucho en la parte rural. Y si alguien pregunta sobre la máxima velocidad de esta motocicleta, aunque no es una moto de correr, es una moto de trabajo para la ciudad, para la parte urbana, puede llegar a los 110 o 115 kilómetros por hora. Antes de pasar a su precio de esta moto de Bajaj, de esta moto de trabajo, la Boxer 150X, me gustaría saber, los que tengan esta moto o la hayan tenido, bien sea en Colombia, en México, el país donde se venda, cómo van con esta motocicleta, sus sensaciones, su experiencia, los leo en los comentarios. Precio de la Boxer 150X modelo 2025, empezamos con
Ferney, asesor de acá del punto de venta. Mijo, Hola Oscar, ¿cómo están? bien, gracias a Dios. Qué bueno. Oscar, le comento, primero que todo estamos ubicados en la calle 191146, tienda principal de Pereira. Boxer 150, modelo 2025, 7.931.500 pesos. Sin embargo, tenemos un descuento de 800.000 pesos. Por este mes le quedarían 7.131.500 con papeles. Excelente. Garantía. 1 año o 20.000 kilómetros. Amigo, muy importante, si usted de pronto es Bajaj Lover, no sé si así se dirá, acá le dejo una lista de reproducción de solo motos de Bajaj, Dominar, Pulsar, Boxer. Muchachos, like, comparta ese contenido que me ayuda muchísimo. Les agradezco por su tiempo. Mi nombre es Oscar. Hasta un próximo video. Bendiciones. Chao, chao. Precio de la Boxer 150X con teleprompter.